importancia de volverles a recalcar que lo medieval se ha fundamentado en los filósofos Sócrates, Platón y Sócrates. Sócrates en ese pasaje de encontrar la contradicción de la propia vida, guerra y paz, amor, odio, fuego, agua, sostuvo de que la muerte era el paso a la vida, en la propia contradicción. Surge ahí, bien aprovechada por la religión, este fundamento de una vida eterna a partir de la muerte. Es la forma que tenía Sócrates de ver la vida a través de las contradicciones. Y pasa a su alumno que es Platón, y Platón tiene la idea de que existen dos mundos separados, el físico y el de la mente, y que ahonda esta independencia del espíritu, del alma, en contradicción a Aristóteles. Aristóteles es mucho más profundo. Aristóteles no te dice que esté separado como su maestro Platón, te dice que somos mente, alma, unidos, complementarios. No puede haber un mundo físico sin pensamiento y memoria. Heidegger, lo vamos a ver cómo fundamentan el elemento del lenguaje. No está. ¿Por qué Aristóteles se convierte en una columna importante del pensamiento medieval y del pensamiento teológico? Esta desesperación de San Anselmo, San Agustín, Santo Tomás, de encontrarle argumentos filosóficos a esta creencia teológica de un Dios supremo, de un Dios hacedor, castigador, tenía que tener un fundamento. No podía estar tan suelto simplemente una creencia. Estaba siendo muy cuestionada por los que utilizaban la razón como un elemento de encontrar la verdad, de cuestionarse. Entonces buscan este auxilio de la filosofía y en especial de la lógica aristotélica. Aristóteles es el padre de la lógica. Este instrumento metodológico de cuestionamiento para encontrar a través de premisas las verdades. Utilizan esta herramienta de Aristóteles para fundamentar esta creencia divina. Nunca pudieron sostener de forma independiente la teología, sino es a través de la manipulación de la lógica aristotélica. Ustedes analizan fríamente, que para mí es confuso, desordenado, aburrida la Biblia de términos literarios, y solo aquel que ha leído sabe de que ustedes van a la iglesia y solamente escuchan los versículos, los pasajes de la película. No hay una secuencia, es demasiado desordenado. Son libros que se contradicen entre todos. No estoy atacando la fe que puedan tener, estoy atacando el método, describiendo que es un libro absolutamente sin sentido si lo analizas de forma literaria. Si analizas desde la semántica, no tiene relación con la cabeza.
Pero si aquellos que han leído tienen un argumento distinto que estoy poniendo, es la base del funcionamiento de esa Cristina. Doctor, quizás escrito así de forma ambigua para que así mismo tenga diferentes interpretaciones. ¿Ya? Sigo insistiendo, las parábolas siguen siendo algo interpretativo y valorativo. Pero voy a ir donde surge el pilar fundamental, que es a través de Sócrates, Platón, que es la felicidad. Un anhelo sustantivo de la vida de Aristóteles, que es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué digo? Puede ser, depende de la persona, ¿no? O sea, para mí la felicidad puede ser que tengo mucho dinero y eso me hace feliz, alegre, que tengo realizada. Entonces, Una plenitud completa. Podríamos dedicarnos todo el año solamente a hablar de esto. Por eso para mí me cuesta un poquito extraer lo más sustantivo. Pero vamos, ¿por qué la felicidad? Es una palabra que él utilizó a la homonía, ¿no? Este elemento que busca el hombre cumplir permanentemente de satisfacción interna, que ha tenido a través del tiempo distintas interpretaciones. Pero vamos, ¿qué es la felicidad? Placeres. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta hoy día muy afectada al examen. Creo que es el 65, pero ¿cuántos hay? ¿Sabes? Hoy día vamos a llamar lista, porque ayer han entrado en todas las aulas 63. Sumamos 20 sillas más, hay 83 personas. ¿Qué más es la felicidad? ¿Cuántos sienten? ¿Qué momentos sienten felicidad?
Pero Nicómaco es la obra que te da estos decálogos, estos consejos para llegar a la plenitud, a este estado que nos hace actuar, pensar y actuar, y que tiene distintas interpretaciones a diferentes tiempos. Lo que era felicidad para Aristóteles seguramente en esa época era el vivir bien, era el alma y las virtudes, estos decálogos y consejos que hablan en esta su obra, estos resignificados continuos que se dan a las palabras en un mundo donde lo material, el pensamiento, se constituye una forma de expresión, la comunicación. ¿Cómo describimos lo material? No hay forma de interpretar el mundo, todo lo material, no sea a través del pensamiento. Pero la interpretación tiene que tener un lenguaje. Entonces inventamos la forma de comunicar. Y les pongo un ejemplo. ¿Qué son los desastres naturales? Son fenómenos naturales, ¿no? Que causan desastres. ¿Qué pasa si hay un terremoto en el desierto del Sahara? Es que no pasa nada. Porque no afecta a la sociedad. Pero si todas las afectaciones naturales son efectos o fenómenos naturales, ¿por qué le ponemos en la naturaleza reacciona de acuerdo a sus condiciones? Pero ¿por qué le ponemos de forma literal a un acto desastre natural? Voy a poner otro ejemplo para vamos a contar. ¿Ya? ¿Por qué le estás echando la culpa a la naturaleza? Desastre natural. ¿Cuál era tu punto de vista? ¿Qué causa una consecuencia de un fenómeno como este? ¿Qué causa un desequilibrio en un ecosistema? Pero el mundo siempre se ha manejado como un fenómeno toda la vida. Constantemente moviéndose, entonces natural, es algo provocado. Mire, voy a poner el ejemplo de Chiclayo. Creo que cada 3 o 4 años se cae el cerro, se cae la mazamorra, llueve un poquito de arriba y causa un desastre natural. Gente que muere, enterrada por la mazamorra, piedras, arena y es un desastre natural. Ahorita te doy la palabra. El fenómeno natural
esta terminología para no generar responsabilidades administrativas, penales de los funcionarios. Existe una ley que dice que a 200 metros no puedes construir a partir de los lechos de río. Pero lo han resignificado lechos de río, no se diga nada. O sea, cosas absolutamente torpes que generan una prohibición de construir. Va a haber, o sea, no va a terminar. Si no se caen dos cerros, no hay posibilidad de que ese fenómeno vaya. O sea, es una zona que permanentemente se va a deslizar. Entonces, el permitir que tú construyas alrededor de esa zona de riesgo es nomás una irresponsabilidad de los que administran la cosa pública o los que generan siguen permitiendo condominios, etc. No sabemos que va a llegar. Entonces, decir desastre natural es un impedimento de llegar a la verdad histórica. Porque se debería generar, a ver, ¿quiénes han dado esta licencia para construir? Pero por eso mismo, como le pones un tipo de desastre natural, como si nadie tuviese una responsabilidad, te permiten construir en La Paz, en las colinas de cerros que llueve, se va a deslizar, no tienen ni piedras para que se sostenga. Entonces, miren cómo la terminología también impide que se pueda aplicar de forma objetiva el mismo derecho y las mismas sanciones. Debería desaparecer el desastre natural. Fenómenos naturales sí existen. Estamos continuamente a expensas de que llueva mucho, a que haga mucho calor, a que sí, y seguimos depredando algo que va a tener consecuencias. Entonces vean la importancia del uso del lenguaje. El uso del lenguaje pone frenos a la aplicación de medidas protectivas contra la sociedad. Este es un freno para mí. Entonces el lenguaje es la forma de expresar cómo vemos el mundo. El lenguaje representa al mundo. Esta es una premisa, el lenguaje. La lógica de Aristóteles es utilizada de forma intencionada para describir el fundamento de Dios y intentar darle un sostén a algo que está suelto, darle algunos pilares de coherencia literaria, de coherencia lógica. No han podido. Nuevamente, los fundamentos que existen de una vida eterna, de un encuentro a la felicidad, es en definitiva la intención continua y permanente de la religión de querer sustentar algo que es insustentable. Cuando le han metido lógica a la Biblia y a los principios dogmáticos, siempre han quedado sueltos. Nunca se han puesto a sostener. Pero ¿cuál es el elemento que se utiliza para fundamentar una religión? Solo tiene uno. Fe. Si no crees que te va a castigar o te va a premiar. La fe es una actitud. ¿Y crees que son listas inteligentes? No trata mal. Como ustedes son religiosos, vámonos a Génesis. Adán y Eva tienen una figurita que saca del paraíso. ¿Qué Dios más posible? Con una manzanita cerca del paraíso. ¿Pero qué interpretación tienen ustedes de ese evento? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cómo interpretan eso? No es el hecho de que hayan tomado la manzana, sino es el hecho de haber contravenido una norma o una regla que se le ha impuesto sobre todo lo demás. Por no obedecer una cárcel. Y sus papás hacen tan draconianos
Está permitido salir de la cueva de Platón y conocer la realidad. Es más, una de las discusiones para la creación de la Biblia ha sido porque había un culto a la Biblia. Un culto no solamente de alabanza a Cristo, sino a la Biblia porque la ha hecho despertar de ese sueño irreal de estar en el mundo. Y es un otro despertar, el nacimiento de Cristo y esta forma de descubrir que el individuo, que a través del pensamiento, del cuestionamiento, puede ser feliz. Encontrar la plenitud. Ambos eran espiritualistas. Pero, ¿qué ha pasado? Que tenía esta suerte de interpretación de ese texto. No le ha gustado y ha tenido que borrar su interpretación de este texto. Porque iba en contra de un instrumento que había sido generado por un italiano que tenía un concepto, un dominio. No existe ningún texto que no requiera cierta dominación. El trabajo de ustedes es encontrar qué está por detrás del texto, del informe que hay por esto. ¿Cuál es el fundamento que existe para cualquier interpretación? En este caso, la normativa. ¿Qué representa la normativa? ¿Qué protege la normativa? Pero ¿cuál es la interpretación? ¿Cuál es el eje de poder que quiere que ese instrumento sea aprobado? Es un instrumento que hasta el día de hoy funciona. Y hasta el día de hoy, yo no creo que haya una persona más frontal que yo en sus vidas para que cuestione tanto un instrumento. No de fe, sino historia. Si ustedes quieren darle la carga a ustedes, bueno, ustedes. Pero aquí, la universidad, no puede dar clases de fe. Hablamos de ciencia, de historia, de hermenéutica, de ontología. Principio deductivo aristotélico. Los radicales lo deductivo de la generalidad. Por ejemplo, Sócrates era humano. Entendemos que es una persona que tiene vida, que va a morir, como la generalidad. Deductivo, lo general, no deductivo, lo particular. Es un extremo. Es un extremo. Empezamos con una premisa del mundo. Una generalidad real. Ser humano que tiene vida, un desarrollo y una muerte. Que pueda tener una vida eterna. Es una contradicción. Entonces, esta premisa no es cierta, pero esta premisa es cierta, comprobable, medible, repetitiva, frente a una premisa absolutamente subjetiva, que no tiene una raíz y un fundamento. Créanme, estamos plagados de ese tipo de condiciones. Entonces tiene que haber una premisa intermedia que haga que se acerque más a la premisa verdad. Silogismo real. En ese intento de querer utilizar la lógica aristotélica para fundamentar la certeza de la teología, se han utilizado este tipo de aberraciones.
siquiera inductiva, porque no es cierto. Dígame una ley que te hable de nacimiento de un individuo sin la intervención humana, hombre o mujer. Pero demuéstrenme de forma lógica, de forma comprobable que eso puede suceder. Solo un caso en la historia. No, la Biblia no, ya perdiste. No es un instrumento ni siquiera histórico, es un instrumento de manipulación real. Histórico, por supuesto, escribe una realidad vía de esa élite. Que no, los que escriben la historia no son gente ignorante, son gente que maneja el lenguaje con cierta influencia, con cierta inversión económica. Todas las historias que ustedes vean de guerras son construcciones absolutamente aristotélicas. Miren, cuando tienes un diálogo con Alejandro Magno, tu espada va a conquistar muchas tierras, pero eso se puede revertir. Lo que realmente importa es conquistar la mente de los demás. Por eso que era tan brillante Aristóteles, no dicho Alejandro Magno, porque sí conquistaba, pero se convertía después parte de ese territorio. Y al igual que esta escena que fue de Crudeta, de Napoleón, cuando esta última que se desmaya más o menos, cuando lo ven cañonando las pirámides de Egipto de falso. Napoleón, antes de ser su primer emperador, un general destacado, lo mandaron a conquistar Egipto. No, se entregaron, los convenció de que no era necesario el plan británico, que querían una intervención administrativa política y que iban a disfrutar su futuro. Y se convirtió más bien en el padrino de todas las fiestas paganas que había en Egipto. Amó su cultura, lo apasionó. Es lo bueno de tener una persona disciplinada en historia, en lenguaje, en filosofía. Nunca va a atacar la historia y el conocimiento. Pero una persona ignorante o ignora el valor que tiene la historia de la humanidad y el conocimiento, atacar eso. Se presenta su ignorancia, el grado de violencia ante una cultura. Entonces, en esta confusión permanente de conquista, no es ajeno. Las conquistas no solamente son físicas, materiales, sino son una conquista ideológica. Vuelvo a repetir. Nos ha sucedido en nuestra historia boliviana. Nos hacen creer que somos unos borrachines, que hemos perdido el mar, porque nos hemos decidido guardar la información de invasión, porque queríamos estar al carnaval. ¿Cuántos de ustedes creen? Y te la dicen en la escuela. ¿De verdad creen que eso sucedió? ¿De verdad creen que no son tan estúpidos? Pero miren cómo repetir. ¿Quién nos ha contado esa historia? ¿Quién ha cuestionado? Pero la tenemos como parte, inclusive lo ves a Carlos de Mestre, ¿no? El corredor como contemporáneo. Pero lo sigues repitiendo. Cuando la evidencia te dice que no es así. ¿Cuál es la evidencia? Entonces las premisas que utiliza esta interactividad son utilizadas de forma de manipulación. No han podido consentir una teología frente a la filosofía. Pero claro, si hablas con un religioso te va a decir, no, la época medieval ha sido la más sustantiva para todos, han reconocido sus intereses, el reconocimiento del alma pleno, la salvación, no son más que elementos de 4 siglos, 8 siglos antes, 400, 600, recién se construye el siglo 3 y medio la Biblia. Los que tenían en discusión han podido extraer estos instrumentos para construir un libro desordenado.
como autores, 4 habrán conocido a Cristo, los demás ni tenían idea de Cristo. 4 siglos después. Leyendas, cuentos. Pero hablan, cuando les dices a Mateo, ¿cómo sabías vos que va a suceder? Que tiene una iluminación de Dios. Pero eso es un fundamento. No, Dios me ha iluminado para hacer este libro. No tiene sentido. Real, lógico, no tiene. No parte de una premisa, no parte de nada. O sea, tienes que creer a una persona porque te dice que le apareció Dios. Complicado. Esta virtud de la felicidad ha tenido cambios. Vamos a Santo Tomás de Aquino, que te dice la virtud suprema es lo moral. Tienes la época de la ilustración, donde ya no se vuelve moral, se vuelve razón. Y ahora, en esta época, en la actualidad, tenemos un paso con Kant que te habla de la autonomía y el deber como parte importante de las virtudes, la autonomía de pensamiento y la virtud del deber. Y en esta época liberal capitalista, tienes como virtud el consumo. Dicho más dice el rendimiento. Todo se resignifica. Díganme lo que ustedes quieran, pero ustedes están ahora concentrados en esto. Alguien dígame que no tiene esta preocupación. Yo no estoy preocupado por la moral, ni la teología, ni es más, hasta debe ser hasta subjetivo para ustedes la creencia. La razón no nos ve usando una lógica, menos un lenguaje. No lo veo cuestionar. Bueno, en el libro de rendimiento de la sociedad, es tu propio patrón. No necesitas que nadie te obligue a hacer algo. Solito te levantas, solito te esclavizas. Porque si no rindes, no puedes pagar, no puedes consumir nada. No trabajas, el patrón no tiene que hacer nada. Tú eres accesorio. En cambio, no funciona así. No puede haber una persona, y todos están conscientes de que si no trabajas, no tienes consumo. No, pero si lo van a hacer, sí, pero ¿cuánto del porcentaje del pueblo? 3%. Póngale 10%, del 90%. Entonces, la felicidad tiene contextos históricos distintos. No
solamente se ha disparado el tema de nuevas enfermedades a partir del estrés. Tienes una ramificación de nuevas enfermedades. Y ahí entra con mucha pertinencia el sistema de salud del mundo. En producción, en control, y puede generar guerras por el tema del control de los mercados. Después del petróleo, viene esta economía. El enfermar a las sociedades para que consuman. Consumo de medicamentos. Y les pongo sus animales ahora. Tienen problemas por el alimento que les da. O ver, o pueden mirar medicamentos, psicólogo de delito. Todo se refiere a esos problemas. No importa lo que hagan. Todo se está discutido en esta nueva forma de publicar. ¿Por qué tienen tantos textos? Están vacíos. Lo que necesita para consumir, que en lugar de ver y intentarse pensar en otras cosas que puedan hacer de una manera hundir a la sociedad. El sistema ha permitido que no exista conglomerados que se puedan unir, puedan generar políticas de cambio. El momento que han separado la comunidad en familias, pero las familias estén integradas, es un éxito del sistema de producción. Porque el momento que se una el pensamiento y querer cambios del sistema es un peligro. El momento que ustedes digan un ratito, nadie cuestiona el tema de la mitad, es constitucional el derecho a la casa, pero sabemos que es un mercado absolutamente inflado y absolutamente controlado por un sector mundial. El tema de las tierras. Aquí no tienes todo construir. Definitivamente no tienes. Esa misma se sacaba, y el pollo, que son dormitorios, pero en sí no hay producción. ¿Qué sostiene a Cochabamba en términos de producción? Si las fábricas están allá. No hay punto. Pues a veces que hay que comer. ¿Qué más? Lo único que le vas a dar a Cochabamba en términos de producción es el champán. Lo que ustedes quieran producir, no lo van a trabajar poco. Pero la fruta que ustedes compran acá es absolutamente productivo. Es una piedra que le vas a dar. Pues váyanse a otro. ¿De qué vive uno? Carnaval, Venezuela, minería, es muy poca. ¿De qué vive Potosí? Muy poca. Recién va a vivir del salario. Pero la gente ya no vive nada, se van a Santa Cruz, se van a Carnaval. Es así, es un sector muy pequeño. Entonces, si tú no tienes un eje concentrado de población que tenga una intervención de producción, la sociedad se va a morir. Es más, todos los alcaldes que dicen que se van a tecnológica, quieren hacer cosas como producir chips, ensamblar cosas. El tema productivo, vamos. Todo esto es personal. El problema es que si no me está afectando a mí, no es un problema de la sociedad. Por eso es personal. Mientras no me afecte que alguien de mi familia esté con cáncer o que alguien no tenga trabajo, no me
frío. Y nadie se espanta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunidad. A lo máximo que aspiras es online. Qué pena. No estás como quieres estar lavando. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado permanente, pero es una práctica diaria. Cuando hagas tú algo que te satisfaga, es parte de la felicidad. Tal vez no estés eufórico, pero es una construcción de satisfacción personal. No importa el acto, que así sea minúsculo, te contribuye a fortalecer el alma. Entonces, para él no es que estés un eufórico, es una construcción continua y permanente en beneficio de la sociedad, no en beneficio de otros. Eso genera otro tipo de problemas. Estas recomendaciones se las sigue manejando de forma religiosa, de forma espiritual. La que ustedes quieran, sigue siendo un principio universal, sus reflexiones. Que haya individuos que manejen este tema es continuo, es más la política. Se habla de un instrumento. ¿Cómo se utiliza precisamente el pensamiento aristotélico? Esta herramienta que los políticos utilizan continuamente, el ethos, que se refiere a la personalidad, a la ética, a los valores que una persona puede utilizar, primero como factor de credibilidad. Y este temor de Aristóteles, que entendió entre Sócrates y los sofistas, de que para ellos era más importante el tema del manejo del discurso que el manejo de la verdad, él lo aclara en este su texto. Sin desconocer el peligro que conlleva el manejo de la palabra de algún sector, pero que para él es una falta de ética. Entre ética y moral encontrarán ustedes este fundamento. La persona que quiera ser oída debe tener los suficientes conocimientos para hablar de un tema con precisión. O sea, un médico, si va a hablar de una enfermedad, se tiene que entender que es una persona que tiene los argumentos científicos para hablar de un tema. Estamos en una época donde, definitivamente, estamos en crisis frente a las emociones que puedan generar impactos. La manipulación sentimental, después de que el individuo
muestra superioridad ética y de conocimientos viene en la manipulación sentimental. Utiliza instrumentos sentimentales para manipular. ¿Qué te digo? Por ejemplo, el tema de los puentes. Ahora todos los políticos están yendo a mostrar que están inundando los puentes. Es una información absolutamente que busca manipular tus sentimientos a través primero de estos que es la actitud de la credibilidad. Una imagen ahora puede sustentar precisamente el pacto. ¿Y cuáles son los fundamentos? Aquí están los fundamentos. Utilizará técnicas, por qué se ha inundado, la corrupción, la falta de previsión. Yo tampoco entiendo por qué va a haber un segundo a su vez. Entiendo que todos los desniveles no había la tecnología para prever, o desconocimiento, no sé, pero un puente de reciente hace que los otros políticos hagan cambién ese error, ¿verdad? Entonces utilizan fundamentos éticos, fundamentos éticos para denostar. Esa es la manipulación del discurso. Esta forma de manipular los sentimientos de la población, que no habría sido de esta época. Los políticos utilizan permanentemente y continuamente estos tres elementos. Más que deseos, él busca que la razón impere entre la contradicción misma que existe entre lo justo, entre lo injusto, y esas variaciones que tiene también la injusticia, como es el poder, el dinero, la fama, que al final es la contraposición de la injusticia. Siempre va a haber estos elementos que contaminen el elemento de justicia. Y ese es el trabajo de ustedes, de tratar de ignorar. Y parte de la conclusión que todos somos, por lo menos de forma de forma discursiva, somos iguales al verdadero. Pero en realidad, sabemos que hay elementos contaminantes. No se trata todos con la misma magnitud. Es un error. Y ahí entra el abogado para buscar el equilibrio a través de la argumentación, a través del fundamento. Entonces, la razón es un auxilio entre los extremos. Entonces, siempre habrá un justo medio entre los dos polos de radicalización. Al igual que una descripción de la vida misma, encontrarás de dónde sale Hannah Arendt en el tema de problemas de miseria, trabajo, de liberación política. Él encuentra también estas tres necesidades: las necesidades del cuerpo, el sentir, el descansar, el alimentarse, todo lo que se refiere a la necesidad del cuerpo. La segunda parte es lo racional. Pensar, elegir. Es lo supremo que elegir. Lo demás, igual que Hannah Arendt, de mostrar, pensar, de desear, pasa por un estado superior que es la lógica, que es el poder elegir, que es en sí lo que define al ser humano. Los animales también tienen necesidades. En los animales también hay jerarquías, pero no pueden
así no te hayas preguntado, tú tienes, detecta estos lugares y sabe quién eres. Si vas a la biblioteca, si vas a la universidad, si vas a un lugar donde está en corrupción, te conoce. El algoritmo con el 90% de precisión te va a mandar una información porque sabe quién eres. 90%, o sea, ni tu chica ni tu chico sabe más que el algoritmo. Si tú paras en el mercado comiendo, sabe que comes. Si sabe que tú paras comiendo en algún lugar en tu casa, sabe que comes. Si comes sano, si sabes todos los fines de semana, si te gusta la foto, te reconoce de forma precisa. Ya no son libres. Y si veo si tienen buscadores, si están comprando, si están viendo porno, saben absolutamente quién eres. No les dan tesores. Saben qué información te van a mandar, cuán manipulable eres. Pero si una persona que está buscando filosofía, que está buscando texto, va a ser difícil de manipular. Es más, te van a mandar información también distorsionada. Por ejemplo, me guardé justamente Dante Alighieri, que dice que la felicidad es ahora y no viene un mundo después. Oh, Dante Alighieri, con su texto de la Divina Comedia, se está hablando de un estado entre el cielo y el infierno, que se llama el purgatorio. Ese es el fundamento del purgatorio, a través de su libro. Esas son sus oraciones para el perdón. ¿No? Qué contradictorio. ¿Cómo te puedes decir que la vida es aquí cuando te está hablando de un purgatorio? Información falsa. ¿Corroboramos esa información? ¿Cuántos de ustedes corroboran la información que les llega? Es el primer instrumento que debe utilizar. ¿Será cierto que esto ha dicho? Tiene información demasiado manipulada. Nadie jamás dijeron eso. Jamás. Pero mire cómo manipula este libro. Agarren la frase. ¿Qué autor ha dicho esto? Y acuérdense, estamos alejados. Si ustedes son personas que le siguen a o a un liberal, les va a llegar continuamente información manipulada. Ustedes no siguen por lógica, sino por sus sentimientos. Les va a llegar cosas en contra de Marx, contra de los chinos, contra de los venezolanos, todo el tiempo. No, si el fracaso de Venezuela es porque somos corruptos, están en todas las plazas. Tiene cerca a 600 prohibiciones de importación de sacar sus petróleo. ¿Quién podría subsistir así? Si la misma ONU está diciendo que el 99% de los problemas es por los bloqueos que existen. Un organismo supuestamente independiente, y yo creo que más es como latinoamericano, que está diciendo que el pueblo de Venezuela corresponde a los bloqueos que existen. Decir que Cuba es un fracaso todo, cuando tiene más de 1000 sanciones, realmente es verdad, estás interpretando la realidad, o tienes un problema sentimental. La retórica siempre es un problema para el historiador, porque la retórica es estrategia discursiva que permite la manipulación del individuo a partir de estos elementos. Miren cómo Kant, a través de sus principios y lógica, encuentra que el conocimiento es un poder porque tiene la capacidad de pensar y cuestionar por sí mismo como un factor liberador.
no nos vamos a cansar de decir que esas son las clases de pensamiento, del cuestionamiento. La filosofía es cuestionamiento y pensamiento, no es el estado. No es una información que no la puedas vivir, que solamente la adquieres. La tienes que desmenuzar y entender qué componentes tiene, porque esto sirve para el funcionamiento propio del mismo derecho. ¿Cómo sustenta una posición constitucional? Elementos que hacen a la Constitución con un pacto social, no con un instrumento político. Tienen tanto acceso a la comunicación que no sé si equivale a la comprensión. Si realmente la información que ustedes están teniendo diaria a cada instante es un proceso de comprensión o simplemente de manipulación. ¿Se han comprendido realmente lo que les está llegando a todos? El saber sin comprender no nos va a ayudar. Podrán saber y no comprender. Ahí hay un fundamento absolutamente masivo. Están renunciando a lo que nos hace humanos, que es el cuestionamiento. Saber y no cuestionar no nos va a hacer evolucionar. Hasta el hecho natural de ustedes tener un círculo de amigos que se han mantenido en el mismo hilo de Lima, ese tipo de cosas, pues hace cuestionando frente al mundo de conocimiento que van a existir. Pues ustedes van cambiando de nivel, gente que se está estudiando, que se está preparando, pues van a dar a otro tipo de curso. Vean también que el mudar de círculo social es también una evolución. El estatismo, los mismos amigos, el mismo círculo, no nos va a ayudar. Porque están discutiendo entre los mismos. No hay un ente ordenador de jalar a un pensamiento distinto. Sean agradecidos si ustedes pueden cambiar de pensamiento. No, yo soy así, ¿no? Es un enano frente a la historia, frente a la literatura, frente a los conocimientos que existen. Tienen instrumentos de información, redes sociales, de internet, inteligencia artificial, y ustedes tienen la meta de contrastar a través de artículos, a través de investigación, libros, a través de creadores de nuevas teorías, a través de revistas, ensayos, que les ayude a problematizar el texto. Necesita el instrumento de la crisis del cuestionamiento para crecer. Al igual que la felicidad, cada acto te hace virtuoso porque te contribuye al espíritu, es lo mismo el conocimiento. Cuestionar, cuestionar, cuestionar. Si ustedes utilizan la herramienta del cuestionamiento diario también, van a ser grandes cuestionadores de cualquier concepto automático o cualquier normativa. La ley no puede quedarse permanente, la ley tiene que cambiar porque la sociedad cambia y se requieren nuevos instrumentos de interpretación de la sociedad. No se puede mantener en un instrumento descontextualizado. En mantenerse en un solo pensamiento, ya sea socialista o liberal, es una osadía para cualquier intelectual. No puedes creer en esas verdades, ninguna. Hay que utilizar la historia, hay que utilizar esos elementos para un nuevo devenir de la humanidad, de su sociedad, de su comunidad.
comprometidos en su autorrendimiento, va a llegar siempre a la violencia. Una violencia puede también existir de no participar con la sociedad, de oponerse a la comunidad. Nos está llevando a la deshumanización. El individualismo está primando y está censurando nuestros poderes. Tal vez no tanta incidencia como el de Sao Paulo, como el de Hong Kong, como el de Washington, pero vamos a Chile, son absolutamente ciudadanos, absolutamente particulares, individualistas, egocéntricos, se preparan para ellos, para desnudar, para denostar al enemigo, pero no para construir. El tema de destruir, porque me da la gana, quiero sentir ese desgastamiento. Estamos llegando a un punto que hoy me decía una compañera de ustedes que ella trabajaba en juzgado en la zona sur, ahora está ejerciendo como funcionaria, como abogado libre, y me decía, no puedo entender el maltrato que recibo de los funcionarios. Y yo realmente, yo atendía, había buen clima en mi juzgado, pero no puedo entender, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay un maltrato hacia el individuo? ¿Qué es ese minúsculo gramaje de poder que se le da a un funcionario que lo hace sentir el derecho de poder perturbar, denostar, insultar, denigrar a un individuo? ¿Qué pasa? ¿Qué? No lo vean desde el punto de vista de confrontación, sino entender a un individuo traumado, a un tipo o que está buscando corrupción, o es un tipo traumado. Y el segundo paso es realmente tienen que saber parte de psicología, parte de trato humana, y no permitir que estos individuos sigan manejando la cosa pública, porque les han demostrado circunstancialmente un gramo de poder, de información más que de decisión. Pero vean cómo quieren utilizarla de forma perturbadora ese gramaje de información. Los que ya están trabajando saben de qué estoy hablando. Y si ustedes están maltratando a los que sea que ustedes maltratan a las personas, se piensa en su condición de funcionario y de individuo humano. Vayan a un tratamiento psicológico, a una terapia. No puede haber ese tipo de gente. La primera lucha que ustedes van a tener de forma directa. O aquí un funcionario, un administrativo o docente que no pueda sustentar la administración de su nombre. Aquí es simple, transparente, no tratar con no tienes derecho que lo mismo que son las reglas. Hay una administración, pero no hay una decisión. Preguntas. Había que sustentar bien este elemento aristotélico, no quiero profundizar más en la lógica. No es tan profundo tampoco el texto, pero les puede ayudar mucho a ordenar cualquier debate que tengan. Debate, no enfrentamiento. El debate es una construcción de ideas. Ladrillo con ideas. No es derrumbar lo individuo. Si no está preparado, ustedes no tienen derecho a estar a la misma persona que están preparados. Si va a usar elementos no sustentados por un autor, por una revista científica, no tiene sentido comentar. Entonces, les he dicho en la primera clase, segunda, no debatan con anárquicos de la religión, del fútbol, de la política. No gente que quiera construir un nuevo paradigma. Los paradigmas ayudan a que las sociedades avancen, no el Estado. No. El reconocer que está haciendo una política, no. Es mirar 50 años adelante. Lean los textos políticos manifiesten de los chinos. No están pensando por un ingenio o un diseño como sociedad. 50 años.
son caminos, no hay fórmulas maravillosas de cambios con interruptor, prendo y se cambia, no, son procesos. Hay que ver la realización de la producción, el maltrato. Tenemos que ir a un camino planificado. No se va a cambiar en 10 años esta conducta de producción, es de paulatina, de concientización. Y tal vez tiene que ver también la pena de muerte como elemento. Ya sé que me van a decir, pero no, los tratados internacionales no permiten la aplicación de normas que atenten a la vida. Siempre van a salir como de la siempre. ¿Preguntas? Prefiero que ustedes sepan los fundamentos de que estos filósofos no han sido una bagatela de mencionarlos, sino que los mismos textos siguen siendo la base fundamental de cualquier teoría filosófica, de cualquiera, del que me diga. ¿Cuál es su raíz?